Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí con la novedad de que ahora vamos a tener clases virtuales un ratito, ¿no? Ya saben que con esto de la contingencia, bueno, pues hay que cuidarnos un poquito y guardar mucha distancia. Entonces, el medio por el que vamos a estar en contacto va a ser este. La finalidad de las clases en video es que nosotros como maestros les podemos asignar actividades que tengan que hacer ustedes desde casa. Entonces, la idea o la finalidad es que seamos más que realmente estarles dando una clase como tal, es ser los facilitadores de algunos temas y de algunas actividades que ustedes tendrán que subir a la red para que tengan que trabajarlas, ¿no? Una de las características que tiene nuestra materia es totalmente teórica y bueno, ustedes lo saben, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de la Revolución Francesa y hay que, bueno, considerar o tomar en cuenta que este movimiento es algo que se da a partir de que termina la Revolución Industrial, ¿no? La Revolución Francesa, como en algún momento lo vimos en clase y que lo comentamos, se divide al final en tres elementos, ¿no? Que serían el Estado, el clero y lo que es, pues, la clase pobre, ¿no? O lo que es, sería el resto del pueblo. Recuerden que habíamos comentado que al final la nobleza, en este caso, bueno, el clero, es el que toma mayor poder en ese momento, ¿no? Después sigue la burguesía y al final sigue el resto de la sociedad. Surgen movimientos políticos, económicos y sociales que generan cambios profundos durante esta época. Hay que considerar que uno de los cambios más importantes que se tuvo con la Revolución Francesa fue la creación de los derechos inalienables del hombre, ¿no? Desde la eliminación de la esclavitud hasta empezar a generar seres pensantes con la etapa de la Ilustración o con la transición hacia etapas ya más modernas. Lo que al final se buscaba es que el ser humano ya tuviera, o fuera más bien libre, que fuera un ser pensante y que al final él pudiera tomar decisiones por sí solo, pero obviamente nunca alejado ni de la nobleza ni del clero en ese momento, ¿no? Porque pues tampoco no son así como que solos. Se logra al final de la... se empieza a lograr al final de la Revolución Industrial una separación entre el Estado y entre él y entre el clero. Entonces, les voy a leer cómo quedan los elementos más importantes de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Que serían, bueno, la figura del ciudadano con derechos y obligaciones. Ya no solo teníamos obligaciones de trabajar para la gente rica, sino también ya empezamos a tener derechos, que es lo más importante, ¿no? También nosotros queríamos participar y tener soberanía en lo que era el Estado. Después, la idea de la igualdad ante la ley. Ya la ley no solamente iba a respaldar a unos, sino en general empieza a respaldar a toda la sociedad a partir de que ya se tienen derechos. Entonces, la ley te protege cuando tienes derechos acerca de algún elemento, ¿no? O de cualquier situación. Después tenemos el sufragio universal de los hombres. Todos tenemos el mismo derecho a ser libres, a no ser esclavos, a empezar a votar. Todas estas situaciones que al final te permiten tomar decisiones de elección propia, siempre y cuando no se viole la ley, ¿no? Porque, bueno, hasta en la actualidad la ley no se puede violentar. Si la violentas o rompes alguna norma o ley, tienes algún castigo, que pudiera ser desde un castigo moral hasta un castigo, pues, legal. Después tenemos la división de poderes. Ya empezamos con una legislación ejecutivo, legislativo y judicial y, lo más importante, empezamos con la separación de la Iglesia y el Estado. Después tenemos la idea de que la soberanía residía en el pueblo, es decir, debe existir una democracia. Ya no se van a elegir a gobernantes por sí
mismos o entre ellos mismos como burguesía, como poderes, sino la misma el mismo pueblo ya tiene el derecho de elegir quién quiere que lo gobiernen, ¿no? Y siempre tratamos de buscar al mejor postor. Que en una realidad se aplique o no, bueno, ya sería otro tipo de análisis, pero al final nosotros decidimos democráticamente quién queremos que nos elija. Después tenemos, la educación debe estar sustentada en la razón y la ciencia. Ya todo el mundo debe tener derecho y el acceso tanto a la escuela como a documentos públicos, o sea, es decir, libros. Ya podemos y ya tenemos acceso a periódicos, a libros, a revistas y a una libre expresión, que es finalmente lo que también se buscaba, ¿no? Entonces, retomando estos elementos, después se vienen, o se establece ya más en forma y se empiezan a generar más elementos dentro de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero el principal es el derecho a la vida y que no exista la esclavitud como tal, ¿no? Entonces, después de este breve repaso, de esta breve asesoría, en su libro, de la página 37 a la página 38, vienen unas preguntas que hay que contestar y es importante porque al final generan análisis. Hay que elaborar un documento en Word, chicos, y subirlo a su plataforma, por favor, porque de esta manera se les va a evaluar. Ya les iré indicando poco a poco cómo tienen que ir trabajando y los documentos que tienen que trabajar, porque tenemos que irle adelantando a trabajos de investigación que se iban a asignar, porque al final no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar encerraditos. Entonces esta cuestión del coronavirus nos está rebasando un poco, pero hay que guardar precauciones y entonces hay que seguir trabajando de esta manera para que al final no se pierda el semestre, o se trate de que no se pierda el semestre. Entonces, eso es lo que hay que hacer, chicos. Espero que suban sus documentos. En la plataforma están los horarios de entrega. Entonces, por favor, que no se les pasen porque al parecer ya no los van a poder subir después. Les mando un abrazo. Cuídense. Bye.